Entonces, hagamos de cuenta que tengo los siguientes eventos, por ejemplo, A y B. Yo puedo ponerle cualquier nombre a los eventos, ¿de acuerdo? Pueden representar lo que sea. Voy a dar un ejemplo. Digamos que A es, hagamos de cuenta que es tener un accidente. Y digamos que B es, pues, llegar atrasado, llegar con retraso. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan claramente aquí en los datos, yo podía directamente elaborar, por ejemplo, una tabla de contingencia a partir de estos datos y poder calcular todas las probabilidades, bien sea las marginales, bien sea las conjuntas, que son las que cuando se dan los dos eventos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y bien sea pues también las condicionales. Ahora recordemos un poco que básicamente cuando estoy hablando de condicionales, estoy hablando de subconjuntos, ¿verdad? Es decir, primero filtraba, digamos que los datos con la condición que se da en el pasado, por decirlo así. Por ejemplo, si tengo A dado B, recuerden que esto se lee A dado B, ¿ok? Estoy diciendo que primero voy a seleccionar pues todos los registros, todos aquellos registros en los cuales ya se dio B. Lo que está a la derecha de aquí es lo que ya se dio, ¿verdad? Lo que ocurrió en el pasado, digámoslo así, lo que ya conocemos, la información que nosotros ya conocemos. Conocemos que se dio B, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá estaría leyendo esto como la probabilidad de tener un accidente dado que llegó con retraso, por ejemplo. ¿Ok? Y podrían haber pues otras condicionales que fuera al revés, ¿no? La probabilidad de llegar con retraso dado que tuvo un accidente, por ejemplo. Bueno, entonces recuerden por favor que el filtro sería pues el evento que se encuentra a la derecha de la barra. Entonces primero tendríamos que seleccionar todos aquellos registros que contienen justamente el evento B, que serían los que están marcados acá. Y luego contaríamos pues, ¿no es cierto?, todas aquellas veces en las cuales se ha dado el evento A en este subconjunto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, solamente considerando los amarillos, ahora voy a marcar todos los que tienen o incluyen también al evento A, que sería este caso y sería este caso, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, los que están ahí en naranja, ¿no es cierto? Ponemos acá naranja. Son aquellos eventos, voy a decir ahora observaciones más bien, son aquellas observaciones en las cuales se han dado los dos eventos, pues, ¿no? Simultáneamente. Cuando digo simultáneamente no quiere decir que al mismísimo tiempo tuvo el accidente y llegó con retraso, sino que se dieron las dos cosas. Puede ser que primero se dio lo uno y luego lo otro en secuencia, pero bueno, que se dieron las dos cosas a final de cuentas, ¿no es cierto? Entonces, viene a ser más que nada pues esta frecuencia, antes de que se convierta en probabilidad, ¿no es cierto? Estoy contando, es una frecuencia, ¿no es cierto?, conjunta de A y B, es decir, todos aquellos registros en los cuales A y B, ambas cosas sucedieron, ¿no es cierto? Eso es lo que pasaba acá. Y si ustedes si ustedes recuerdan un poco más bien, ¿no es cierto? Estos son los que estaban en amarillo, recordando cuántos había, ¿no es cierto? Yo marqué todos los que tenían, B anteriormente, ¿no es cierto? Entonces teníamos en amarillo la frecuencia, ¿no es cierto?, de todas aquellas observaciones donde se había dado el evento B, ¿no es cierto? Ese fue el subconjunto, fue el filtro que yo utilicé. Entonces primero seleccioné con amarillo todos aquellos que tenían B, la frecuencia de B, ¿de acuerdo? Y luego entre los que tengo ahí, pues seleccioné todos los que tenían tanto A y B al mismo tiempo. Y esos son los que están marcados con naranja, así de simple. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿cuántos en amarillo tengo yo acá? Tengo 3, 6, 8. Todavía esto es una frecuencia nada más, ¿no es cierto? Estoy contando el número de observaciones, el número de filas que contiene el evento B. Y en el caso naranja, pues tengo 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes recordarán, pues, que básicamente estoy diciendo acá, ¿no es cierto?, solamente del subconjunto de los amarillos, cuántos naranjas tengo y esa probabilidad condicional de A dado B
sería simplemente pues esa división, ¿no es cierto? Tengo que dividir pues 5, voy a dejar marcado acá, 5 sobre 8, ¿no? Voy a ponerlo así, 5 sobre 8. Entonces estaría de 5 octavos. Recuerden que para la condicional ya no dividimos para el número total de observaciones, que en mi caso sería 12, sino solamente para el número de observaciones en mi subconjunto. Tengo que hacer subconjuntos cuando estoy hablando pues justamente de condicionales, ¿no es cierto? Ok, ahora bien, esto también puede haberse denotado con una fórmula. Ya habíamos empezado a ver en las clases pasadas qué fórmula podría yo utilizar. A final de cuentas, pues ustedes se dieron cuenta qué es lo que hice. Dividí naranja para amarillo, es decir, dividir la frecuencia. Hagamos de cuenta que F es la frecuencia. La frecuencia de A y B al mismo tiempo. Voy a poner como una coma, pero nosotros también utilizamos, por ejemplo, el símbolo de intersección de conjuntos, ¿no es cierto? Y hemos dividido para la frecuencia de B. Eso es lo que habíamos hecho, ¿de acuerdo? ¿Ok? Eso es lo que hicimos. Naranja sobre amarillo. Y bueno, va a pasar exactamente lo mismo si utilizo probabilidades en lugar de frecuencias, ¿no es cierto? Daba exactamente igual. Por ejemplo, en el caso del evento B, ok, la frecuencia es de 8 y la probabilidad de tener el evento B pues es de 8 entre 12, pues, ¿no es cierto? Recuerden, esa sería la probabilidad de B, ¿no? Podemos anotar acá, que es la probabilidad de B, que es la que tengo yo ahí, ¿no es cierto? De 8 entre 12. Y ahora estoy hablando de una frecuencia, es una probabilidad, simplemente tendría que dividir para el número total de observaciones, ok, que en definitiva pues es el valor que tengo yo ahí. ¿Sí? Algunos pueden denotarlo incluso con un porcentaje, como ustedes deseen. Normalmente para probabilidades yo voy a utilizar valores entre 0 y 1, ok, o fracciones. Y lo que tengo acá arriba pues es la probabilidad conjunta. Ya no voy a utilizar la frecuencia conjunta, sino la probabilidad conjunta, es decir, A y B al mismo tiempo. Recuerden que estoy utilizando una coma acá, pero nosotros escribíamos literalmente A y B, o poníamos A intersección B. Es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, esta probabilidad de acá también sería pues los 5 que tengo ahí, pero 5 pues entre 12, ¿no es cierto? Esa viene a ser la probabilidad. Entonces, digamos que puedo utilizar, ¿no es cierto? Bien, las frecuencias, que es lo que tengo acá, solo el 5 y el 8, o las probabilidades, que sería 5 sobre 12 y 8 sobre 12. Y como se imaginarán, pues si yo divido esto o si yo divido esto, voy a obtener exactamente los mismos resultados, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en este caso yo puedo dividir, pues, voy a colocar acá 5 entre 8. Esa es justamente la probabilidad que estoy buscando. He dividido la frecuencia de A y B sobre la frecuencia de B, ¿no es cierto? Y si utilizara pues probabilidades, tendría que dividir esto sobre esto. Y ustedes se dan cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces me da igual dividir las frecuencias, es decir, contando los registros, que dividir las probabilidades, que en el caso que yo ya tenga las probabilidades, por ejemplo, ¿no es cierto? Me da lo mismo. Entonces esta fórmula de acá, pues, se convierte, en vez de decir frecuencia, pues puedo poner de igual manera probabilidad y voy a llegar pues al mismo, exactamente al mismo resultado. No va a haber diferencia alguna. Es pues, no entiendo bien la pregunta. Listo, estamos calculando esta probabilidad, la probabilidad de A dado B. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular pues las condicionales? Primero hacemos un subconjunto, ¿no es cierto?, que viene dado por lo que está después de la barra, que es justamente el B. Ok, entonces yo he marcado con amarillo todos aquellos registros que tienen B, que tienen la X en B, que es estos, estos y estos de acá. Y luego, para poder calcular la probabilidad de A dado B, lo que se hace pues es solamente de entre los que están en amarillo voy a marcar aquellos que también tienen A, que sería este caso,
¿no es cierto? Este caso de acá no, ¿por qué? Porque no tiene B. Estoy marcando los casos en los que tienen A y B al mismo tiempo. O sea, solamente buscando A entre los amarillos, entre los que ya tenían B anteriormente. Y de esta manera puedo hallar la probabilidad. Entonces, esta era la fórmula que estamos utilizando, digamos, para las condicionales, ¿no es cierto? Donde primero provocamos ese subconjunto, que son los amarillos, y solamente busco A luego entre los amarillos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Porque eso es lo que estoy buscando, la probabilidad de A dado B. Si me hubieran pedido otro condicional, pues procedería de otra manera. Podría ser otras cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tuviera la probabilidad de B dado A, primero tuviera que seleccionar yo un subconjunto, ¿no es cierto?, que tenga únicamente los valores de A. Ok, entonces todos los que tienen A vendrían a ser... Recuerden, primero el filtro es lo que está a la derecha. Ahora lo que está a la derecha es A, ¿no es cierto? Entonces voy a seleccionar todos aquellos que tienen A. Los que tienen la X en la columna de las A's, que sería este caso de aquí, ¿no es cierto? Y finalmente, para poder encontrar la probabilidad de B dado A, pues de entre los amarillos que tengo seleccionado ahí, que son todos los que tienen A, voy a seleccionar aquellos que también tienen B. Es decir, sería la frecuencia de tener A y O al mismo tiempo dividido para la frecuencia de A, ¿no es cierto? Para los amarillos. Fíjense ustedes que en ambos casos de las probabilidades, bien sea A dado B o B dado A, lo que cambia es el denominador, pero el numerador, que es la conjunta, pues es la misma, ¿no? Bueno, y en este caso acá, ¿cuánto sería? Pues voy a marcar ahora con naranja, ¿no es cierto? Aquellos en los cuales también tenemos B, es decir, como hicimos antes, pero al revés, ¿no es cierto? Antes yo primero hallé todos los que tenían B pinté de amarillo y luego seleccioné todos aquellos que también tenían A, entre los que estaban amarillos. Ahora, marco de amarillo todos los que tienen A, que es el filtro, y de entre esos amarillos voy a marcar todos los que tienen también B, que sería estos de aquí. Entonces, solamente en cuanto al subconjunto de los amarillos, digamos que en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 registros. Por lo tanto, ahora aquí la probabilidad de B dado A sería de 5 entre 7. ¿Ok? Entonces, depende de qué es lo que me pide el ejercicio, ¿no es cierto? Si el ejercicio me está pidiendo, yo sé que ya se dio B, ¿cuál es la probabilidad de que se dé A? Pues me está pidiendo esto, ¿no? La probabilidad de A dado B. Recuerden que lo que está a la derecha es el pasado, lo que yo ya sé que se dio, ¿no? Y si dice lo contrario, dice cuál es la probabilidad de B dado que ya se dio A, ¿no es cierto? A es lo que yo ya sé. Pues haríamos algo como esto. Entonces, esa sería la manera. Y una vez más, pues me da lo mismo utilizar frecuencias que utilizar las probabilidades, que es lo que yo tengo acá. Entonces, de esta manera procederíamos. Bueno, entonces esta fórmula que yo tengo acá, voy a volver a anotar qué es lo que estamos calculando, ¿no es cierto? Ya la habíamos pues utilizado en alguna vez, habíamos justamente utilizado la fórmula y también comprobado a mano, que es esta comprobación que tengo acá. Aquí es fácil comprobar a mano porque tengo pocos datos, obviamente, pero si tengo muchos más datos, pues se empieza a complicar la cuestión, ¿no es cierto? ¿De qué otra forma más podría yo hallar pues las condicionales? Podría tener, por ejemplo, una tabla de contingencia, entonces podría ser yo una tabla de contingencia a partir de los datos que tengo aquí, ¿no? Los dos datasets son lo mismo, a final de cuentas. Recordemos que es una tabla de contingencia, tengo pues los eventos de una variable por un lado, los eventos de otra variable por otro lado. En este caso que tengo aquí, ok, yo no tengo pues una variable que se llame, por ejemplo, sexo, que tenga valores hombre o mujer, y no tengo otra variable que se llame, por ejemplo, estado civil, que diga casado, divorciado o algo así. Ok, lo que tengo yo simplemente es un A y un B. Por lo tanto, digamos que todos los eventos que yo tengo acá, si hablo de la variable A, tengo A y tengo aparte no A. Voy a, bueno, eso también se puede denotar de otras formas. Voy a denotarlo así. ¿Ok? Esto es A y no A.
Vamos a ver cómo podemos calcular acá. Esto es B y no B. ¿Ok? Y acá tengo pues las posibles combinaciones. Entonces recuerden ustedes, una tabla de contingencias puedes poner las posibles combinaciones y ir contando, pues, ¿no? Todo lo que tengo en las celdas son siempre pues probabilidades. Bueno, hagámoslo primero con frecuencias, no con probabilidades, simplemente voy a contar, ¿ya? Frecuencias absolutas, ¿no? Conjuntas, digamos, de ambos casos. Entonces, fijémonos un ratito en el dataset que tenemos acá. Aquí me está diciendo cuántas veces se da A y B al mismo tiempo. ¿Cuántas veces se da A y B al mismo tiempo, por favor, en este dataset de acá? Perfecto, gracias. En esta celda de acá dice cuántas veces se da A y no B al mismo tiempo. El no B sería los espacios en blanco en B, ¿no es cierto? Donde no se dio B. ¿Cuántas veces tengo A pero no B? Eso es algo que me está diciendo. A ver, contemos, la verdad, no lo sé. A ver, sería, acá tengo A y no B, acá tengo A y no B. Sí, dos, ¿no? Parece que todos estamos de acuerdo. Es la misma tabla. Ah, acá me faltó. No, estamos bien. Se ve diferente nada más. Es la misma tabla, ¿eh? Yo la copié acá. Es exactamente la misma tabla. Podemos. Eso es todo. Sí, eso es todo. Vayamos utilizando esta tabla tal vez para hallar. Recuerden que todo lo que estamos poniendo acá son conjuntas, ¿no? Ahora les diría, ¿cuál es la probabilidad de no A y B? Vamos a ver. Todas aquellas en las cuales tengo vacío en A, pero sí tengo en B, ¿no es cierto? Entonces vamos anotando acá. Este es el caso. Acá tengo otra en la que no tengo A, pero sí tengo B. ¿No es cierto? Y acá tengo otra más, ¿sí? Parece que son tres, no hay más. Perfecto. Y la última sería aquellas en las que dice no A y no B. ¿Cuántas serían? Ok, veamos. Aquellas en las cuales está vacío en ambos lados, ¿no es cierto? Eso es lo que me está preguntando, así de simple. Entonces, justamente tengo dos. Muy bien. Bueno, entonces el rato que yo tengo una tabla de contingencia, esto se denomina la tabla de contingencia, recuerden ustedes, tengo una variable aquí, tengo otra variable acá, ¿no es cierto? Nosotros podíamos tener, incluso tuvimos en algunos de los ejercicios, también tenemos variables con dos estados. Claro, aquí mi estado es A y no A, ¿no? Pero puede haber sido hombre, mujer, por ejemplo. Sí, aquí puede haber sido estudiante, profesor. O sea, solo dos estados por variable, ¿no? Bueno, una vez de que tengo todo esto de acá, recuerden que para allá las marginales, ¿marginales cuáles son? Aquellas en las que solo juego una variable a la vez. Por ejemplo, la probabilidad de A es como hago de cuenta que no existe la variable B. O la probabilidad de B, por ejemplo. Esas son marginales. ¿De acuerdo? Donde solamente evalúo pues una sola de las variables. Bueno, y para poder hallar las marginales justamente pues sumaba y ponía los totales en los márgenes. Entonces, por ejemplo, el total de aquí, que es el 8, es la probabilidad de B, ¿no? He sumado todas las frecuencias en las cuales tengo B. Fíjense que ese es el total que me da aquí esta columna. Ese es el total y sería pues 8. Realmente sería 8 entre 12, ¿no? Probabilidad. Estos serían frecuencias, la verdad. Vamos a poner frecuencias primero. Pero recuerden que probabilidad es lo mismo, sino que sería dividir en todos los casos para 12. Porque tanto las marginales como las conjuntas, pues sí se divide para el total. ¿No es cierto? No se crean subconjuntos. Solo en las condicionales se crean subconjuntos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el total de frecuencia en A? Correcto. Entonces cogeríamos, aquí sería toda la fila en cambio que tiene A, ¿no es cierto? Y tendríamos acá pues el total, ¿no es cierto? Como lo he pegado acá. Son los totales, esos son los marginales, ¿no? Marginales son totales. O sea, acá tengo en total 7. Y puedo sacar también de las otras. Por ejemplo, el total que yo ponga acá, de sumar esta fila de aquí, ¿qué es? ¿La frecuencia de qué es eso? Tal cual. Así es. No A, ¿no es cierto? Es así de simple.
sin ningún misterio grande. A ver, pongamos así. Acá tengo 5. Y finalmente, obviamente, este marginal que tengo acá, 2 más 2, 4, sería pues el total de eventos de no B, ¿no es cierto? Por eso es que se llaman marginales, justamente. Se llaman marginales porque están en los márgenes, ¿no? Si alguna vez se preguntaban por qué se llaman marginales esas probabilidades, bueno, en este caso frecuencias, ¿no? Y bueno, en el caso de probabilidades, pues ya saben, es exactamente lo mismo, sino que deberíamos dividir para 12 cada uno de estos de acá, ¿no es cierto? Pero los cálculos se hacen bien sea con frecuencias, que es contar, o con probabilidades que ya está pues dividido, ¿no? Va a ser exactamente igual. Voy a borrar este de acá para que no se haya confusión, nada más. Ok, entonces ahí en la tabla de contingencia ya está hallado todas las conjuntas, ¿no es cierto? Y también era fácil hallar las marginales que están acá, que son las sumas, ¿no es cierto? Porque este sería de la conjunta, ya no hace falta que pongan, ¿no es cierto? Esta es la frecuencia de A y B al mismo tiempo, de A y no B, de no A y B y de no A y no B. Ok, ya está puesto directamente acá. Cada una de las celdas de la tabla de contingencia son las conjuntas, estas son las marginales. Y para poder hallar las condicionales, pues teníamos que crear subconjuntos. Ahí sí es siempre diferente, ¿no es cierto? Y acá ya no creo que tenga sentido que hable yo de frecuencias. La verdad voy a hablar directamente ya de probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de A dado B, que era lo que habíamos visto antes, ¿no es cierto? Quiere decir que el subconjunto está formado por B. B es el filtro. Recuerden que siempre lo de la derecha es el filtro para el subconjunto. Entonces vamos a considerar solamente aquellas celdas que tengan B, es decir, solo la primera columna. ¿Ok? Y que tenemos en total 8, ¿no es cierto? Por lo tanto, la probabilidad de A dado B sería, aquí está justamente este 5, de 5 entre 8, ¿no es cierto? Y es justo lo que habíamos pues obtenido anteriormente. Entonces acá tengo de 5 entre 8, voy a dejar escrito la probabilidad de no A dado B en la tabla de contingencia, ¿cuál sería? Así es, 3 octavos, correctísimo. Entonces seguimos hablando del mismo subconjunto, solamente de la columna que tiene B. Entonces sería 3 entre 8 o 3 octavos, correcto. Todo eso está perfecto. Y podemos inventarnos pues unas ya así no sirvan mucho, ¿sí? Esta, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, ahora el filtro es el no B. Entonces podría decir que tengo la probabilidad de A dado que no se dio B. Y tendría la probabilidad de no A dado que no se dio B. ¿Cuál es la probabilidad de A dado que no se dio B? Perfecto, muy bien. Voy a dejar anotado acá. Y la probabilidad de no A dado que no se dio B. Así es. Y todas las demás que podamos sacar, ¿no? Se acabo de sacar ahora de las columnas, pero podrán imaginarse que podríamos haber hecho de las filas. Y va a pasar por algo parecido. Acá el filtro que estoy utilizando es A, ¿no es cierto? Entonces en todas las condicionales voy a tener algo como la probabilidad de tal cosa dado A, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo aquí es estas, B dado A, y tendría de no B, ¿no es cierto? De no B dado A. Rápidamente que me dicten esto de acá, ¿cuál es la probabilidad de B dado A? Perfecto, entonces acuérdense ustedes cuál es la suma total, esta, ¿no es cierto? Tenemos que fijarnos en el marginal de esta fila. Toda esta fila corresponde a el marginal, el total está aquí. Entonces es sobre 7, entonces es 5 séptimos, perfecto. 5 séptimos, ¿no es cierto? Y la probabilidad de no B dado A. Correcto. No sé si alguien tiene alguna duda con eso, ¿no? Acá está 2 para 7, ¿no es cierto? Y nos falta solo una más para que quede entendido para todos, nada más. Yo sé que todos ya calaron, pero bueno, vamos a ver, ahora me quedaría solo esta fila. Por lo tanto, todo esto de acá es no A, ¿no es cierto? No A, y esta es pues la frecuencia total del no A. Por lo tanto, todos los filtros, que digo yo, ¿no es cierto? Lo que está a la derecha de la barra, pues sería siempre no A. Entonces tendría B y no A. Y tendría finalmente pues
no B y no A. Ok. Y entonces acá el total sería el 5, ¿no es cierto? Es el total de esta fila. Entonces tendríamos pues B, pero no A sería de 3 quintos, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo. Y el último que sería pues no B dado no A sería pues de 2 quintos. Bueno, ahí están todas las condicionales. Entonces, a partir de la tabla de contingencia podemos sacar absolutamente todo, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces tenemos datos, no tenemos la tabla de contingencia, a veces solo tenemos tabla de contingencia, a veces no tenemos ni lo uno ni lo otro, sino tenemos directamente frecuencias o tenemos directamente probabilidades. Y ahí es donde ya nos va a tocar pues empezar a utilizar fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ya hemos llegado a esta fórmula de acá, como les había dicho, y esta fórmula se puede expresar pues de otras formas, justamente, ¿no es cierto? Vamos a ver justamente una de esas formas que es la más famosa. Pero bueno, entonces aquí ustedes saben simplemente si quiero cambiar la probabilidad sería entre 12, todo lo que está escrito ahí, ¿no es cierto? Y directamente en la tabla de contingencia la probabilidad de A y B, que sería una conjunta, sería 5 entre 12 y así para el resto, porque las celdas tienen frecuencias conjuntas, ¿no es cierto? Bueno, entonces voy a partir de esta fórmula de acá, ¿ok? Bueno, ustedes se dieron cuenta, pues, que yo había escrito también la fórmula cuando tengo B dado A, es decir, al revés, ¿no es cierto? Que primero se dio A y luego B. Recuerden que lo que primero se da está siempre a la derecha, ¿no es cierto? Y como ustedes habían visto, pues el numerador es exactamente el mismo, ¿sí? Lo que iba a cambiar es justamente el denominador. Eso es lo único que cambia, ¿no es cierto? Acá tengo pues de esta forma, pongámoslo así. Tengo pues de esa forma y acá tengo así. Entonces lo único que está cambiando, pueden darse cuenta, es que en, en el denominador siempre va el filtro. Entonces, si se dan cuenta, es una forma rápida de poder recordarse. Si es A dado B, pues ese dado B tiene que estar en el denominador. Acá está B dado A, ese dado A es el que tiene que estar en el denominador. Y arriba siempre está pues la conjunta de los dos eventos. Eso es lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, puedo pues, sin hacer pues unas matemáticas complicadas ni nada de eso de ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, si yo parto de ahí, ¿no es cierto? Vamos a escribir aparte para que no quede duda de cómo es que despeje. No son, como digo, ninguna matemática complicada de ninguna manera. Entonces decía yo que tengo, por ejemplo, la probabilidad de A dado B, que es la conjunta, dividido por la probabilidad de B. ¿Sí? Recuerden, el filtro siempre va en el denominador, ¿no? Y lo mismo sucedía con otro de B dado A, es nuevamente la conjunta. Ustedes se darán cuenta que cuando digo conjunta, pues no importa si primero pongo la B o la A, porque estoy diciendo que las dos ocurren al mismo tiempo, ¿no? O sea, siempre que yo tenga A y B al mismo tiempo, es igual que haber puesto B y A al mismo tiempo. Claro, estoy marcando todas aquellas filas o observaciones en las cuales tengo A y también tengo B. Da lo mismo, no importa qué orden le ponga ahí, la conjunta es la conjunta y punto. Bueno, y esta de acá sería pues dividido para la probabilidad de A. Bueno, si de ambas ecuaciones, ¿no es cierto? Tengo dos acá, esta es la primera, esta es la segunda. Despejo la conjunta, o sea, el A dado B, me va a decir que es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿no es cierto? Estoy simplemente despejando. Entonces en la primera ecuación y en la segunda ecuación también despejemos la conjunta. Me dice que es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Correcto.
Y bueno, si en ambas ecuaciones que forman parte pues del mismo sistema, digamos, ¿no es cierto? Yo puedo igualar, claro, porque las dos son lo que vale la conjunta, ¿no es cierto? Entonces puedo igualar eso, puedo decir directamente que la parte de la derecha en la primera, pues en la primera ecuación, digamos, es igual a la parte de la derecha de la segunda ecuación, ¿no? Sí, eso es lo que he hecho, ¿no es cierto? He igualado ambas porque en las dos tengo despejado pues la conjunta, eso es lo que tengo. Entonces, a partir de esto de acá, pues puedo ya, dependiendo de qué es lo que esté buscando, ¿no es cierto?, poder hallar una condicional en términos de la otra condicional. Sí, por ejemplo, si despejo la probabilidad de A dado B de esta nueva ecuación, me va a decir que es igual a la probabilidad de B dado A, probabilidad de A, dividido para la probabilidad de B. ¿Ok? Ya saben de dónde vino la fórmula, ¿no es cierto? Lo que hice fue pues tomar las dos ecuaciones, despejar la conjunta, igualar y luego despejar pues alguna de las condicionales. Entonces ahí está, ¿no? Podría tener así o podría haber pues yo despejado más bien el B dado A y decir sería igual en cambio A dado B por la probabilidad de B dividido por la probabilidad de A. ¿Ve? O sea, de esa manera, ¿qué estoy haciendo? Pues cada vez que el ejercicio me dé pues una condicional, puedo encontrar la otra. ¿Sí? O sea, a partir de esta puedo encontrar esta. Entonces, si el ejercicio no me da la tabla de contingencia, no me da los datos, pero me da probabilidades utilizando esta fórmula, pues ya puedo hallar la otra condicional. ¿Para qué se utiliza esto? Pues fácil, digamos que yo tengo cuál es la probabilidad de tener un accidente dado que me atrasé y a partir de esa información yo podría obtener lo contrario, es decir, la probabilidad de atrasarme dado que hubo un accidente. Sí, o sea, podría obtener lo contrario, ¿no es cierto? Como ustedes ven, a partir de esto, ¿no es cierto? De esa condicional podría yo pues obtener la otra. Bueno, entonces cualquiera de las dos que utilicemos, ¿de acuerdo? Me queda entendido que podemos utilizar cualquiera de las dos. Voy a resaltar solamente la de arriba. Ustedes deciden qué es A, qué es B. ¿De acuerdo? Eso no va a afectar en absolutamente nada. Pero bueno, entonces esta ecuación de acá es pues una de las reglas más famosas de la probabilidad, de la estadística. ¿Ok? Es así de famosa. Y se le conoce justamente como la regla de Bayes. Entonces es una fórmula. Eso es todo. Esa es la regla de Bayes. Entonces nosotros podemos utilizar la regla de Bayes para poder hallar pues las otras condicionales, ¿no es cierto? Entonces, en el ejemplo que tengo acá, por ejemplo, claro, digamos que me da todo lo demás, pues sería fácil, ¿no es cierto? Yo tengo acá la probabilidad de A dado B, por ejemplo, que ya había pues calculado, ¿no es cierto? Entonces digamos que yo quiero la probabilidad de B dado A. Ok, utilizando la fórmula que necesitaría. La probabilidad de B dado A. Porque recuerden que puedo utilizar cualquiera de las dos. Me dan un momento, por favor. Ok, disculpen. Bueno, entonces les decía que a partir de tener una probabilidad puedo hallar la otra. Y sería simplemente cuestión de aplicar la fórmula, ¿no es cierto?
Entonces, digamos que en mi ejemplo, ¿no es cierto? Me está dando ya la probabilidad de A dado B. 0,62, a ver, probabilidad de A dado B. 0,625. A veces vamos a tener también algo que diga, por ejemplo, 62.5%. Ya saben ustedes que va a dar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Eso es lo que me da ahí. ¿Qué más necesitaría yo? Pues las marginales, ¿no? La probabilidad de A y la probabilidad de B. Entonces, en mi ejemplo de acá, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la probabilidad de A? Por favor, que alguien me ayude. Correcto. ¿Ya? Voy a poner entre, ¿no? 7 doceavos. Entonces sería esto de aquí. La de B ya teníamos antes, ¿no es cierto? Entonces la de A es 58.33%. Y la probabilidad de B que ya teníamos antes ha sido pues 66.66%. Ok, listo. Entonces con eso ustedes saben que podemos obtener pues ya la otra condicional. Como sería, digamos que me está pidiendo la probabilidad de B dado A. Entonces sería simplemente la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B dividido para la probabilidad de A. Recuerden que una forma rápida de poder acordarse de esta fórmula es que el dado que, el filtro, es el que va acá abajo, ¿no? Bueno, y sería entonces el 0,625 utilizando decimales y no porcentajes, sino proporciones. Pues sería eso. Acá tendría que ser multiplicado por esto. Y dividido para esto. Y lo hiciéramos, pues, ¿no es cierto? 0,625 por 0,66. Ok. Y todo eso dividido para 58,33. 0,714. Más o menos, ¿no? Y bueno, podemos también expresarlo como, si ustedes gustan, pues como un porcentaje. Y esa sería pues la probabilidad de B dado A. ¿Ok? Que en un momento debemos de haberla tenido también calculada. De B dado A, me dicen que es 5 séptimos. Que es justamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos datos, si no tenemos la tabla de contingencia, podríamos hallar, pues, mediante la fórmula, mediante la regla de Bayes, la probabilidad que nos esté faltando. Entonces, de eso se trata nada más la regla de Bayes, ¿ok? Entonces, solamente recapitulemos un poquitín, por favor. Quiero que quede esto de acá bien claro, ¿no es cierto? Tengo probabilidades marginales. Una sola variable, acuérdense de eso. Cuando me dicen algo como la probabilidad de A o la probabilidad de B, nada más, ¿no es cierto? Tengo pues las conjuntas o joint probabilities, que es cuando se da pues dos o más eventos a la vez, ¿no? Y finalmente pues tendríamos las probabilidades condicionales,
que es la típica, ¿no es cierto? Cuando ya se dio un evento, ¿no? Entonces, en este ejemplo que estamos hablando de los accidentes y de llegar atrasado, ¿no es cierto? Ejemplos de estas de acá sería, por ejemplo, de marginal, sería algo como la probabilidad de que ocurra un accidente, sin considerar los retrasos ni nada, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una sola variable, solamente el evento de que ocurre el accidente, nada más, ¿no es cierto? Independiente de lo demás. La probabilidad conjunta sería probabilidad, eh, probabilidad del accidente y que llegue atrasado, por ejemplo. Y la tercera, que sería las condicionales, pues para que no nos equivocamos, por favor, es la probabilidad del accidente dado que llegó atrasado. Es decir, nosotros ya sabemos que llegó atrasado. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que ocurra el accidente llega atrasado, sino la probabilidad de que ocurra el accidente dado que sabemos que ya llegó atrasado. En una tabla de contingencia yo puedo tanto poner frecuencias como poder poner pues probabilidades directamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces digamos que tengo pues ciertos eventos que pueden darse A, B, C. Sí, habrán pues A, no A, tal vez B, no B, etcétera. Podría sacar yo muchos más eventos de ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que yo podría hacer. Entonces, yo puedo pues expresar esto igualmente en una tabla de contingencia. Ustedes recuerden, si tengo algo como... Esta va a ser una tabla un poquito resumida. Digamos que tengo el evento X y tengo el evento no X, por ejemplo. ¿Sí? Eh, puede hacer el evento A y el evento X al mismo tiempo. El evento A y el evento no X al mismo tiempo, por ejemplo. Y en los márgenes de aquí, acá al final va a estar pues la probabilidad de A. ¿Cierto? El total siempre estaba al final. En este margen de aquí va a estar la probabilidad de B. Aquí la probabilidad de C. En este margen de aquí, ¿qué probabilidad va a estar? Tal cual. Y en este de acá, exactamente. Entonces, digamos que el ejercicio me da o me permite sacar pues las conjuntas, que sería que se dé A y X al mismo tiempo, B y X, C y X, pero nunca me da la probabilidad de X. Pues fíjense que la prueba de X es simplemente coger y sumar todas esas. ¿Por qué? Porque las marginales están... Es una suma de probabilidades. Eso es una marginal. ¿Sí? Entonces acá en este caso, por ejemplo, la probabilidad de X sería igual a la suma de toda la columna. Es decir, de A y X, ¿de acuerdo? Más la probabilidad de B y X. Y más la probabilidad de C y X. Eso es lo que va a pasar, ¿no es cierto? En esta misma tabla de aquí, por ejemplo, si me piden calcular la probabilidad de A y no me dieran, pues ya sabemos que la probabilidad de A es el marginal que se encuentra en esta fila acá. Y esta probabilidad de A, que es un marginal, pues es una suma de probabilidades. Entonces sería la probabilidad de A y X y la probabilidad de A y no X, por ejemplo. ¿Ok? ¿Quién me dice, por ejemplo, cómo podría calcular la probabilidad de no X? La probabilidad de no X sería igual a ¿qué suma? ¿Qué sumaría para obtener la probabilidad de no X? Ya, bien, excelente.
Entonces solamente tenemos que acordarnos de que podemos obtener fácilmente las marginales. Son solo totales. Es suma de probabilidades. Entonces, dependiendo de cómo diga el problema, pues yo puedo obtener eso de ahí, ¿no? Y a veces el problema no me va a dar ni siquiera estas. Tal vez me da, tal vez no me da. Y tendría pues tratar de obtenerlas. Y bueno, yo no sé qué tanto son para las despejadas, pero recuerden que nosotros ya podíamos obtener pues las conjuntas también por fórmula, ¿no? Es más, lo primero que pusimos acá. Acá están las dos conjuntas por fórmula, fíjense ustedes. Me parece que es mucho más rápido, francamente, partir de la regla de Bayes y empezar a despejar que estarme memorizando todas estas, de hacer un formulario gigante, que lo único que estoy haciendo es despejando, pues no. Si yo necesitaría obtener la probabilidad de A y X al mismo tiempo, ¿cómo podría ser? Bueno, ustedes recuerdan, tengo por ejemplo la probabilidad de A dado X, ¿sí? No sé qué es lo que me da el problema. Déjenme un momento para ver cuál de los dos me da el problema. El problema me da la probabilidad de X dado A. Perfecto, ¿ya? Entonces utilicemos ese de ahí. La probabilidad de X dado A, teorema de Bayes, sería A dado X, perdón, A y X al mismo tiempo y dividido por la probabilidad de A, ¿no? Sí, o podríamos haberlo expresado como A dado X por... Da lo mismo. Ambas cosas son lo mismo. Sí, habíamos partido de esa fórmula y habíamos llegado a la otra. Entonces, solo manipulando un poco las fórmulas podemos llegar a obtener el resto de cosas. Eso es todo. Entonces, si yo despejo esta, ¿no es cierto? ¿Qué me dice que es? De A y X es igual. Ok. Listo, ya yo obtengo todas esas, ¿no es cierto? Y con eso puedo obtener pues la probabilidad X. Y ya quedamos pues que sería la suma de estas tres. ¿Sí? O sea, la suma de toda la columna, de esta columna, es lo que estoy haciendo acá, para poder obtener pues, la probabilidad total. La marginal es una probabilidad total. Entonces, lo larguito del problema es que tengo que primero hallar restas. Sí, el problema me da todo lo demás, ¿ah? Me da todas las de acá, me da esta. Todo eso me da. De ahí tengo que obtener estas de acá. Y de ahí con eso recién podría obtener esta de acá. ¿No es cierto? Y recién ahí pues podría obtener lo que me está preguntando el problema, que me dice cuál es la probabilidad de A dado X, ¿no? Eso es lo que pregunta. Si vemos aquí el problema. ¿Sí? Me dice cuál es de A dado X, B dado X y C dado X. Entonces, por ejemplo, el caso de A dado X, utilizamos Bayes, sería X dado A, probabilidad de A, para probabilidad de X. ¿Sí? Y ya tenemos todo, pues, ¿no es cierto? La prueba dado X acabamos de encontrar, la X dado A me da, la P dado A me da. Entonces podríamos, acabo de citar ya todas las posibles fórmulas que vayamos a utilizar. Entonces la parte fea, digamos, de los ejercicios de acá con Bayes es que ahora voy a tener que utilizar full fórmula y tengo pues dos opciones, hacerme un formulario enorme como dije, o acordarme que a partir de la regla de Bayes puedo despejar todo el resto de cosas y que las marginales pues son simplemente eso, los márgenes, la suma total de probabilidades conjuntas, tal como tengo aquí, como acabamos de ver. Entonces tal vez podemos obtener una primera del problema para A dado X, ¿no es cierto? Me dice probabilidad de A es 0,35. Pongámosle en orden, ¿ya? 0,35. La probabilidad de X dado A. X dado A es 0,8.
la probabilidad de X. A es la que sacamos, que sería el total. El total acá, ¿no es cierto? Entonces, todo eso de ahí también nos está haciendo falta sacar. No nos podemos escapar, tenemos que calcular todas estas acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo X dado A es 0,8, X dado B es 0,65, X dado C 0,3 y se multiplica. Probabilidad de A era 0,35, probabilidad de B en el problema es 0,45 y de C es 0,2. Por favor, alguien que me ayude entonces a resolver esto de acá. ¿Cuánto sale la probabilidad de X ya directamente? ¿Qué sería la suma de todo esto de ahí? ¿Alguien tiene tal vez ya? Bueno, parece que eso suma todo. 0,6325, entonces es la probabilidad de X. Y según esto es 44,27. Más o menos 44,27%. Si quieren poner como porcentaje. O 0,4427. Vamos a ver si es verdad. Ya, 44,27. Entonces justamente es esto de acá. Fíjense qué es lo que hizo el ejercicio, ¿no es cierto? Tal como hicimos nosotros, ¿de acuerdo? Tenemos la prueba de A, B y C, tenemos las condicionales y en base de eso de ahí sacamos las conjuntas. ¿Sí? Estas son las conjuntas que sacamos, que es la de A y X al mismo tiempo, B y X al mismo tiempo, C y X al mismo tiempo, y con eso podemos sacar la prueba de X, que es simplemente un marginal, que se suman todas. Y luego de eso de ahí, pues, se procede, utilizando valles, pues, a obtener el resultado, que simplemente sería dividir esa conjunta para lo que corresponda, ¿no es cierto? Para la de X. Y ahí sacamos todas. Entonces, lo siguiente era sacar esta de B dado X y luego teníamos la otra de C dado X, ¿no es cierto? Bueno. Estamos en la página 163 del libro, ¿de acuerdo? Todos estos ejercicios ya los hemos hecho alguna vez con otras personas. Vamos a hacer la 446. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. ¿Ok? Es el ejercicio 446 que se encuentra en la página 163. 446 de la página 163 del libro. Por favor, necesito que siempre tengan el libro a la mano. ¿Ok?
y en unos 20-25 minutos me avisan. Si es que alguien logra acabar, pues lo avisa al chat. Básicamente lo que me está pidiendo acá es lo mismo que hicimos. Encontrar condicionales. Al final termina preguntando qué ciudad es la más probable, pues cuál es la que tiene la probabilidad más alta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con respecto a esto de acá, luego resolvemos entre todos, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos en 25 minutos, son 10 con 10, a las 10:35 les molesto, por favor, cualquier cosa al chat. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que nos da, ¿no? Tenemos tres ciudades, Atlanta, Baltimore y Cleveland. Bueno, son tres eventos mutuamente excluyentes, digamos, ¿no es cierto? No puede darse el caso de que estén dos ciudades, o escojo la una o escojo la otra, ¿no es cierto? Y justamente como pueden ustedes darse cuenta, ahí pues la suma de las probabilidades de las tres ciudades da el 100%, da uno. Es decir, escojo una u otra, ¿no es cierto? Entonces tenemos Atlanta 40, Baltimore 35% y Cleveland 25%. Entonces vamos a ir anotando eso de ahí a limpio, ¿de acuerdo? Tengo A de Atlanta. Voy a ir anotando acá. No pienso utilizar toda la palabra. Por lo tanto nos da las probabilidades marginales, ¿no? La probabilidad de Atlanta viene a ser pues 0,40. De Baltimore 0,35. Y de Cleveland es 0,25. No, sí, estamos bien, 0,25. El grupo también sabe que tiene una posibilidad de 60% de recibir un dictamen a su favor si escoge Baltimore. Bueno, vamos a tener un nuevo evento acá que sería un dictamen a favor, digamos. Puede ser a favor, puede no ser a favor, ¿no es cierto? Entonces D digamos que es dictamen a favor. Y aunque no se examina acá, pues habría un no D, que sería que no a favor, ¿no es cierto? Así no vayamos a hacer cálculo con esto de aquí, pero eso es lo que tendríamos. Entonces lo que nos está diciendo acá es que si sabemos que se escoge Baltimore, tenemos una probabilidad de 60% de tener un dictamen a favor. Entonces simplemente hay que tener cuidado de que en las condicionales, ¿no es cierto? Es condicional definitivamente esto, de qué va en qué orden, ¿no es cierto? La probabilidad de tener dictamen a favor, dado que, el dado que es lo que viene siempre después, entonces primero es D y luego es B, ¿no es cierto? Es de un 60%. Entonces la probabilidad de tener un dictamen a favor, dado que es Baltimore, es de 60. La probabilidad de tener un dictamen a favor, dado que es Atlanta, sería 45. Vamos a anotar acá 0,60. A veces van a poner como porcentajes. A veces lo pondrán pues como proporciones, ¿no es cierto? Es 35 y... no, perdón. 45 y 35 por Cleveland. Estas son probabilidades condicionales. No tienen por qué sumar 1, por qué sumar un 100%. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Recuerden que estas se calculan a partir de subconjuntos, que son subconjuntos diferentes. Como si hubiéramos cogido los datos, hubiéramos filtrado solo lo que es Baltimore y hubiéramos contado cuántas veces se dio algo a favor y resulta que es el 60% de las veces. Si hubiéramos filtrado un subconjunto solo para escoger lo que es Atlanta y hubiéramos contado solo lo que es a favor sería un 45% y si hubiéramos filtrado solo por Cleveland, pues hubiéramos contado que a favor era un 35%. Es por eso que tengo el 60, el 45 y el 35 ahí, ¿de acuerdo? Y fíjense qué es lo que me da, ¿no? Primero me da de Baltimore, que es 45, de Atlanta 35,
y perdón, 45 y de Cleveland pues el 35. Entonces mucho cuidado con lo que nos da. Eso es todo lo que nos da. Ahora vamos a ver qué es lo que nos pide el problema, ¿no? Si el grupo ha recibido un dictamen a favor, es decir, dado que ya sabemos que hay un dictamen a favor, ¿qué ciudad es la más probable? Bueno, a final de cuentas lo que me está diciendo acá es, puedo calcular la probabilidad de que sea Atlanta, dado que tenga un dictamen a favor, de que sea Baltimore, dado que tenga un dictamen a favor, y que sea Cleveland, dado que tenga un dictamen a favor. Entonces voy a tener acá estas tres probabilidades y la que me dé la mayor probabilidad va a ser la ciudad seleccionada, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo. ¿Cuál ciudad es pues la más probable? Pues voy a evaluar estas tres probabilidades condicionales, ¿no es cierto?, mediante valles, y voy a escoger cuál de estas es la más probable para saber cuál es la ciudad más probable. Entonces, por ejemplo, de las tres cosas que tenemos que calcular acá, ¿no es cierto? Si pusiéramos pues en fórmulas, pues esto va a ser correcto. Para este caso de acá, y para el último caso, excelente. Por lo tanto, todas tienen ese denominador común que es la probabilidad de un dictamen a favor. El probabilidad de dictamen a favor no nos da. Entonces, tal como en el ejercicio anterior, pues debemos darnos cuenta que es un marginal y que es una suma de probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tuviera un listado de mis eventos en una tabla de contingencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Atlanta, Baltimore, Cleveland, dictamen a favor, dictamen no a favor, correcto. Pues acá justamente tendría yo la probabilidad de que sea Atlanta y dictamen a favor al mismo tiempo, Baltimore y dictamen a favor al mismo tiempo, Cleveland y dictamen a favor al mismo tiempo. No importaría el orden, ¿no es cierto? Y bueno, si hubiera sido útil, pues acá también sería algo parecido. Dictamen no a favor para Atlanta, dictamen no a favor para Baltimore y el dictamen no a favor para el caso de Cleveland, ¿no es cierto? Entonces, en los márgenes de la tabla de contingencia voy a tener pues estas probabilidades marginales. Justamente acá va a estar la probabilidad de A, probabilidad de B, probabilidad de C. Acá voy a tener la probabilidad de dictamen a favor y la probabilidad de dictamen no a favor. ¿Ok? Y bueno, si se fijan, tal vez no les he dicho antes, pero siempre pues el total de esta tabla de contingencia me va a dar pues 1 o 100%, ¿no? Fíjense en el caso de las ciudades que sí tenemos esas probabilidades es 45, perdón, 40. Este de acá es 35. Y es 25, ¿no? Lo que nos va a dar pues el 1 en total. Y si pudiera calcular pues las probabilidades de a favor y no a favor, pues también me debería dar el 1, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito yo aquí para poder aplicar mis fórmulas? Pues nos estamos dando cuenta que necesito justamente este denominador, que es lo que me falta, ¿no? Es decir, la probabilidad de un dictamen a favor. Porque lo demás, si chequeamos, tengo esto que está aquí, tengo este que está aquí, tengo este que está por acá. ¿Ok? De las marginales tengo de A, B y C. Claro que sí, es lo que acabo de anotar acá, ¿no es cierto? Entonces lo que me falta es la probabilidad a favor. Y eso pues viendo en la tabla de contingencia pues justamente la suma de todas estas de aquí, ¿no? Así de simple. Ahí voy a tener pues la que me está faltando. Entonces puedo deducir de ahí, ¿no es cierto? Que puedo obtener eso de la suma de las de arriba
Estoy explicándolo lentamente para que se entienda. Por eso estoy tomándome mi tiempo para escribir las cosas. Entonces es eso de ahí, ¿no? Y bueno, pues resulta que el problema tampoco no me da directamente estas probabilidades conjuntas, sino sería pues muy fácil, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que puedo aplicar una fórmula y a partir de esa fórmula de ahí pues puedo obtener todo lo que me está haciendo falta. Entonces vamos viendo ahora las fórmulas para obtener esas de ahí, ¿no es cierto? Que recuerden que era pues un producto justamente, ¿no es cierto? Entonces vamos con la primera, probabilidad de A de al mismo tiempo, pues vendría a ser, pueden ustedes sacar de la, si no se acuerdan, ¿no es cierto? Acuérdense de Bayes. En términos generales, si utilizo la conjunta, pues sería así. O con todo, pues escriben en el formulario y listo, ¿no es cierto? Bueno, entonces hagan de cuenta que no es B, sino es D. A veces tengo, a veces no tengo. Existen pues varias formas de poder sacar eso de ahí, ¿no? Fíjense qué es lo que me da pues qué es lo que me da el problema, ¿no es cierto? La probabilidad de D pues es la que no tengo, no llego a lo mismo, ¿no es cierto? No tengo nada. Pero recuerden ustedes que puedo también tener lo mismo, algo como esto, probabilidad de D dado A. Nuevamente va a ser la conjunta, pero dividido para. ¿Ok? Y eso sí ya tengo yo. Todo eso y yo ya tengo. Entonces ya si despejo de ahí, o sea de la segunda, ¿no es cierto? Tiene que es probabilidad de D dado A por probabilidad de A. Correcto. Entonces la primera parte es esto, este primer término de acá, ¿no es cierto? El segundo término va a ser igualito, no va a cambiar nada. Dice B, D. Pues en vez de poner A pongo B y listo, ¿no es cierto? Y en la última pues va a pasar lo mismo. Recordando que toda esta información ya tengo. Depende de qué es lo que me da el problema. Ahora sí vamos llenando la probabilidad de D dado A. Es de esta. De 0,45. Multiplicado por la probabilidad de A, que la tengo en todo lado, es 0,40. Vamos con la otra fórmula. Me dice probabilidad de D dado B, 0,60. Multiplicado por probabilidad de B, que es 35. La probabilidad de D dado C es 0,35. Y la probabilidad de C, que es 0,25. Entonces simplemente sería cuestión ya de reemplazar. Ok, y ahí voy a tener pues varias cosas, ¿no es cierto? Entonces empleemos la calculadora para ir calculando. Cero 18. 0,21 y pueden ir viendo conmigo para ver si estoy haciendo bien los cálculos, ¿no? Y que se pueden escribir también como porcentajes si a ustedes les gustara. Ese sería 8,75%, ¿sí? 21%, 18%, etc. Ok, de ahí tengo esas tres y recuerden que todo lo que acabo de decir que hacer, que es obtener esto, esto y esto, es para sumar y poder obtener pues
esta de acá. Entonces, la probabilidad de tener un dictamen a favor, independientemente de lo que pase, porque este es un marginal, sería la suma de los tres. $47.75. ¿Ok? Entonces, si estuviéramos acá en la tabla de contingencia, podríamos, si ustedes gustan, ya hacer acá el reemplazo directamente. ¿No es cierto? Ya fui adquiriendo de cada una. Esto ha sido 0.18, 0.21, 0.0875 y el total pues justamente 0.4775. Esto es lo que hemos hecho y por qué hemos hecho, ¿no? Fíjense, en el de contingencia hemos sumado toda esta columna con intención de poder pues obtener este valor que se encuentra acá abajo. Eso es lo que hemos hecho. Y listo, ahora sí ya tenemos lo que nos hacía falta. Lo que nos está pidiendo el problema es pues estos tres de aquí y tenemos ahora sí ya toda la información. ¿Ok? Entonces vamos con la probabilidad de A dado D. Es decir, la probabilidad de que sea Atlanta, dado que es un dictamen a favor, sería la probabilidad de que sea dictamen a favor dado que es Atlanta, probabilidad de Atlanta sobre probabilidad de dictamen a favor. Solamente reemplazamos los datos y listo. Acá tengo que 0.45 por 0.40 dividido para 0.4775. En el caso de la otra ciudad, vamos con Baltimore. Como les digo, pues a final de cuentas podemos simplemente despejar la fórmula o podemos hacernos pues un formulario bastante grande. Y la última sería Cleveland, dado que es dictamen a favor. Algunos de estos cálculos ya los tenemos hecho incluso arriba. Fíjense que el todo numerador de las tres fórmulas es lo que ya tenemos aquí. Si se fijan, ¿no es cierto? Es exactamente igual. Simplemente hay que dividir, ¿no? Lo demás igualito. Bueno, entonces vamos calculando esto de acá. Entonces en el primer caso sería 0.18 dividido para 0.4775. Tengo 37.69. Y procedamos con los otros. Tendría 0.21 para 0.4775, 0.4397. Por el momento, antes de tener la última, pues la que va ganando es la B, ¿no es cierto? Baltimore va ganando, es la que es la probabilidad más alta por ahora. Vamos a ver qué pasa en la última. 0.0875 para 0.4775, 0.1832. Correcto, entonces eso es ya. Entonces, dado que es un dictamen a favor, esa es la conclusión, ¿no es cierto? Y me dan a escoger, bueno, si es un dictamen a favor, ¿cuál es la ciudad más probable que se haya ocurrido ese dictamen a favor? Pues resulta que es Baltimore. ¿Por qué? Porque es la que tiene la probabilidad más alta. Baltimore con 0.4397. Sí. Uh -huh. Uh -huh.
O sea, sí se pueden guiar, pero la verdad, si se guían solo en los números de acá, que sería estas condicionales de dado A, de dado B y de dado C, que también la más grande es B, que es 0,60, no es suficiente porque me faltaría saber cuál es la probabilidad de que sea A, B o C. Sí, o sea, la verdad, para tomar la decisión, siendo sinceros, me basta. O sea, aquí es el método completo, ¿no es cierto? Me basta solo con el numerador, porque todos tienen el mismo denominador. ¿De acuerdo? Y si divido todo, yo que sé, tengo tres cantidades y las tres cantidades divido siempre para 100, pues no va a cambiar que la que era mayor antes de dividir para 100 va a seguir siendo la mayor después de que divida, ¿no? Entonces me basta simplemente con ver las de aquí. ¿Sí? Veo las de aquí y ya puedo decidir. Claro que sí, solamente viendo el numerador, solamente viendo la parte de acá, yo ya puedo decidir cuál va a salir más, porque estoy dividiendo las tres para el mismo número. Entonces, la que era la más grande antes de dividir, va a seguir siendo la más grande después de dividir. Así es, esto no quiero meter más eh, cosas matemáticas, pero es como tener la probabilidad de A dado B, es, ¿no es cierto?, B dado A por la prueba de A y todo eso dividido para la prueba de B. Si todos van a tener el mismo numerador, pues vamos a saber, de acuerdo, que no me hace falta el denominador. Esto no va a ser igual, pero va a ser, esto se lee, por si tienen curiosidad, quiere decir proporcional. Eh, Quiere decir que si yo multiplico o divido esto para cualquier cosa, pues la proporción se mantiene. ¿Ok? Entonces solo me hace falta saber el numerador y ya puedo. Nada más.